Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Moreno, soy la voz de Lee Juno en Una abogada extraordinaria, de Soyun en Belleza Verdadera y muchos otros más. Y les quiero mandar un saludo a todas las personas que escuchan Conexión K-Pop. Hoy tenemos el placer de platicar con un talento que ha dado voz a algunos de los personajes más queridos de los K-dramas. Es actor, director de doblaje y maestro. Bienvenido, Pablo Moreno. ¿Cómo estás, Gracias. Pablo? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás? Gracias a ti por permitirnos tenerte aquí en Conexión K-Pop. Es un honor para nosotros. Y pues vamos a empezar a hablar un poquito de tu carrera, de lo que haces. Puede ser que muchos ya te conocen, más en TikTok seguramente se lo han encontrado. Pero para los que no te conocen, ¿nos puedes contar un poquito más de tu historia? Claro que sí. Pues cuando estaba desde muy chiquito, reconocía como las voces de los actores, como de, este personaje tiene la voz de este otro y así, ¿no? Todo esto empezó porque tengo un primo que era súper fan de los actores de doblaje y como que él me pegó ese gusto por estar diciendo, este es fulanito de tal, este es fulanita de tal. Y después cuando estaba en la secundaria, ya para pasar a la prepa, mi hermana descubrió que existían grupos de fandub, que es como pues hacer tu doblaje con tus amigos por diversión y subirlo a internet. Entonces empezamos a grabar fandub, así por diversión, y después ya que estaba en la prepa, descubrí que habían abierto una academia de actuación profesional en Ensenada. Entré, me enamoré muy fuertemente del teatro y de la actuación en general. Después me fui a Guadalajara porque pues yo iba a ser arquitecto, según yo, de toda la vida quería ser arquitecto. Entonces en Guadalajara me dieron una beca en el TEC de Monterrey para estudiar la carrera que yo quisiera, pero la tenía que pagar haciendo actividades culturales en los grupos de teatro que tenían ellos. Entonces estuve 5 años en Guadalajara haciendo teatro con los directores más importantes de Jalisco, porque pues el TEC tiene con qué contratarlos, ¿no? Entonces, ahí aprendí muchísimo. Al final decidí no concluir esa carrera porque pues me di cuenta de que lo mío era la actuación y el canto. Entonces me fui a vivir a Ciudad de México con el plan de dedicarme 100% al arte. Y pues el primer paso, el primer escalón donde quise intentar fue el doblaje, porque pues en ese entonces, hace ya como 10 años, también los medios de imagen discriminaban mucho a los perfiles que no eran como súper hegemónicos, y yo tenía un colmillo así de vampiro, estaba demasiado delgado, entonces, o sea, no era un perfil como que se pudiera vender en la televisión. Y el teatro, la verdad es que es el medio que menos te puede dar económicamente, porque hay muy poquitos lugares para ganar bien en teatro, en todo el país. O sea, son como 3, 4, 5 compañías en todo el país de las que se puede vivir pues bien. Entonces, en doblaje me empezó a ir bastante bien. Llegó un punto donde ya ganaba lo suficiente para yo mantenerme y tenía el tiempo suficiente disponible para seguirme capacitando. Entonces me metí a estudiar a Recrea Teatro, la licenciatura de actuación y teatro musical. Eh, Después cayó la pandemia, todo se fue al encierro, nos empezaron a pedir grabar vía remota el doblaje y ahí empecé a dirigir. Entonces, ya cuando me empezó a ir bien como director, ya no tenía tiempo de continuar con la licenciatura, entonces decidí ponerle pausa a mi capacitación en el teatro musical y pues continué dirigiendo doblaje. En el 2022 decidí aprovechar que el doblaje se había vuelto híbrido para venir a vivir otra vez aquí a la playa. Y así pasaron años y enos aquí. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer proyecto de doblaje y cuál fue tu experiencia esa primera vez? Me temblaron las rodillas así horrible, horrible, horrible. Estaba súper nervioso. Tenía yo 3 meses yendo a hacer sala con ese director, que para quienes no sepan, hacer sala es ir a sentarte a ver cómo se trabaja,
para que termines tú de entender cómo funciona. O sea, tú puedes llegar ya muy preparado y todo, pero hasta que no terminas de ver cómo lo hacen los profesionales, no terminas de embonar toda la teoría que traes en tu cabeza. Entonces, estuve ahí 3 meses haciendo sala y después ya el director me dio un llamado de ambientes, que son las voces de los extras, o sea, todo lo que se oye al fondo Ok. también se dobla. Y en ese llamado me tocó hacer un par de personajitos. No me acuerdo exactamente cómo se llamaban, pero era algo que ni se veía ni se oía. O sea, una voz a mero atrás que gritaba como, hijo, ya estamos aquí, una cosa así. Y cuando pasé yo solito la primera vez delante del micrófono, me empezaron a temblar las rodillas, pero así, así, mal plan. Dije yo, no, se va a escuchar, se va a oír la ropa así moviendo, se me van a regañar, se van a dar cuenta de que estoy súper nervioso, pero no, afortunadamente no, no se dio cuenta nadie y todo fluyó súper bien. Y después de eso le pregunté al director que si que había funcionado mi trabajo y me dijo que sí, que lo había hecho muy bien y que iba a seguir considerándome. Entonces, pues esa fue mi primera experiencia profesional. A raíz de eso ya me fui a reportar a otros lugares y pues empecé a tener trabajo más constantemente. Pero qué padre que a pesar de los nervios seguiste y mira, se han dado los resultados increíblemente. Y pues bueno, vamos a seguir con las preguntitas. Y sabemos que has dado tu voz a personajes de K-dramas, películas, series, anime, etcétera. Pero ¿alguno de ellos es más complicado de dar tu voz? Dependiendo el género o algo así. Mm, Pues es que no sé si por el tema de darle voz, pero creo que lo más complicado en cuestión de ritmo son los reality shows, por ejemplo. Porque las Ok. personas en los reality shows hablan con la misma naturalidad con la que estamos hablando ahorita tú y yo. Entonces de repente se Claro. traban, se les atora la saliva, se les olvida lo que iban a decir, cambian de tema sin sentido de un momento a otro, titubean, tienen muletillas. Entonces, en el doblaje se tiene que trabajar a un ritmo siempre muy acelerado, o sea, las cosas se tienen que grabar muy rápido y enfrentarse a personajes que tienen estos ritmos tan complicados de adaptar yo creo que es de los retos más fuertes, porque empezando desde la adaptación, o sea, los adaptadores es con lo que más batallan, con los reality shows, entonces mandan unos libretos que no necesariamente tienen el mejor ritmo y entonces en Ok. sala se tiene que estar cambiando un montón de cosas para poder hacerlos encajar. Cuando son series, telenovelas, caricaturas y demás, que tienen los actores un diálogo que se memorizaron, que ensayaron y que logran hacerlo muy natural, pero con un ritmo que ya fue escrito por, valga la redundancia, un escritor previamente, es mucho más fácil adaptar eso, pues tiene pausas mucho más francas, no tiene tantos titubeos, es un ritmo más constante. Pero en el live action, digo, el reality show es bien difícil por todo Ok. esto que te digo. Yo creo que lo más sencillo viene a ser como la animación, porque como en el universo de la animación todos los personajes hablan con una energía siempre muy extrovertida, muy teatral y y entonan las cosas de formas pues caricaturescas, hay muchísimas más cosas que funcionan para eso que para live action. Entonces es de pronto más fácil truquear ciertos cambios de ritmo con cambios de intención que tal vez en live action no funcionaría. O sea, estas formas que tienen de hablar las caricaturas a veces de me pregunto, ¿por qué no sé qué y no sé cuánto? Nunca escucharías un ser humano en un género hiperrealista Claro. hablando de esa manera, ¿no? Pero en las caricaturas funciona y conecta maravillosamente. Entonces es mucho más fácil Claro. decir, "Ay, estoy a punto de quedar cortito, bueno, puedo hacer una intención que alente el final o algo así, ¿no? Entonces siento que eso Ok. es lo más sencillo de trabajar para mí y lo más complicado pues sí son los reality shows por el ritmo. Oye, hablando ahorita del ritmo que dices que es complicado, ¿tienes alguna técnica para adaptarte rápido a los diferentes ritmos
ya sea de las series, de los reality shows, de los animes? ¿Alguna técnica que te haya funcionado a ti? Resumir como todo el tema de hacer doblaje en una sola cosita, como de, pues hagan esto, pues es bastante complicado porque es una técnica muy compleja que tarda pues bastante tiempo en asimilarse, que consiste en aprender a medir entradas, pausas, calderones, a ver el ritmo como con la musicalidad que tiene, o sea, escuchar el idioma original con cierta musicalidad nos ayuda a entender los cambios de ritmo, cuando aceleró, cuando habló más lento, cuando habló haciendo golpes más precisos, le puso énfasis a esta parte, luego esta la dijo más rápido, etcétera. Asimismo, integrar una muy buena dicción que es muy diferente a lo que en la vida cotidiana utilizamos o a veces en la actuación ante cámara o en el teatro, pues porque los micrófonos captan muchísimas cosas más. Entonces esto requiere un entrenamiento muy fuerte del oído sobre todo para que uno se pueda dar cuenta de todo lo que está haciendo que no está funcionando, sobre todo con el acento y con la dicción y con el ritmo. Es bien importante que uno pueda distinguir la musicalidad de los acentos, porque fuera de la Ciudad de México, en la gran mayoría de lugares en América Latina donde uno quiera hacer doblaje, se enfrenta a esta limitante de que el acento está muy lejano a lo que se tiene que hacer. Acá en el noroeste la gente habla con she, dicen los muchachos, y vamos al sushi, y está al revés eso, ¿no? Y entonces yo he tenido alumnos que no escuchan la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces cuando es así, pues terminan por pensar a veces que el profe está loquito porque les está pidiendo algo que solamente él distingue. Entonces el oído se tiene que entrenar y despertar muy bien para que tú puedas de entrada distinguir que tienes un acento distinto al que tienes que tener para trabajar y qué es lo que tienes que cambiar. Entonces, pues todas estas cosas se integran en una sola técnica que ya una vez que dominas es como cuando aprendes a manejar. Ya que aprendiste a manejar, puedes ir cantando a todo pulmón las canciones que pones en tu estéreo, puedes ir platicando con tu comadre al lado, puedes ir haciendo pues tareas secundarias, ¿no? Siempre que no descuides el volante. Pero cuando estás aprendiendo es muy delicado porque cualquier cosa te desconcentra, te saca de eje y Mm. puedes chocar, ¿no? O si es estándar, se te apaga el carro, ¿no? Que tienes que estar atento que si los cambios, que si el pedal, que si el freno, que si los espejos, que si quién viene atrás, que si están pitando, que si viene la ambulancia, que si ya me salí de mi carril, que si me voy a estacionar. Y entonces, pues mucha gente dice, cállate que no veo, ¿no? Esta frase que de pronto parece que no tiene sentido, pero en realidad sí, porque cuando algo requiere toda tu concentración, aunque sea como algo de ver, si te hablan ya te desconcentras y ya no viste bien. Entonces, es exactamente lo mismo. Un actor que es excelente en el teatro o en el cine, pero que no tiene el dominio de la técnica de poner el loop, como le llamamos comúnmente, en lo último en lo que se va a poder enfocar es en dar su mejor actuación, porque le va a estar desconcentrando muchísimo ver los numeritos que están avanzando en el timecode, las partes del libreto, el número de loop, la división, las pausas. Estar hablando al mismo tiempo que escuchas a otra persona tampoco es sencillo. Y entonces, pues terminas por estar concentrado en 20 cosas menos en actuar. Por eso es importante aparte de que seas muy buen actor, muy buena actriz, y hayas estudiado actuación en algún momento de tu vida para poder tener un manejo de las emociones bastante preciso, sepas toda esta parte oficiosa, por así decirlo, de poner el loop, que es más pues como oficio, pues, porque no es tan artístico, o sea, es una parte técnica y la parte artística es la parte de actuar. Entonces se mezclan estas dos cosas y tenemos doblajes de excelente calidad. Si solamente tenemos la parte oficiosa de poner el loop, tenemos doblajes que suenan como de inteligencia artificial. Y si solamente tenemos a excelentes actores, pero que no saben poner el loop, tenemos pues como suenan los Star Talents, ¿no? Que son excelentes actores en cine y en teatro, pero como en el doblaje hay límite de tiempo, entonces no son capaces de dejar su mejor resultado
en ese tiempo porque Mm. se les complica demasiado la parte de poner el loop. Entonces hay que mezclar esas dos cosas y pues es una técnica que toma pues mucho tiempo el poder llegar a dominar. En la mayoría de los cursos pues se tarda uno como un año más o menos en dar esos resultados. Pero pues qué padre ver todo el trabajo que lleva poder dar los resultados que muchos como tú podemos verlos ya a través de pantallas grandes. Y hablando esto de personajes que están en pantallas grandes, eh, pues sabemos que has prestado tu voz a personajes de Netflix en dramas, en K-dramas muy conocidos y muy queridos por la gente, como tenemos el caso de Belleza Verdadera, Duna, la abogada Wu, entre muchísimos más. ¿Alguno de estos te ha generado alguna, no sé, que te dé algún nervio poder prestar tu voz a alguno de estos personajes? ¿Has sentido presión? Sí, un poco. Yo creo que cada vez que voy a repetir a un actor, sí siento un poco la presión de que ya hay un antecedente. Soy un... ¿Te ha gustado la misma chica que a un amigo tuyo? ¿Qué? ¿Sujo te contó? ¿Te contó todo? ¿Qué fue lo que te dijo? Esto no tiene nada que ver contigo. Entonces, cuando hicimos Belleza Verdadera, sí me sentí un poco presionado al inicio porque ya había sido la voz de ese actor y me consideraron justamente por eso. Entonces es como de, "Ay", o sea, no puedo quedar mal porque hay mucho, o sea, se espera mucho de mí, mucho más de lo que se esperaba la primera vez, ¿no? La primera vez hice Mm. una prueba de voz y me quedé con el personaje, pero pues al ser la primera vez no sentía como que hubiera una expectativa del público de, ay, ya lo hizo súper bien una vez, vamos a ver qué pasa acá y que después pudiera haber como una crítica fuerte. Y más con esta serie porque ya había un doblaje antes, entonces pues siempre hubo y sigue habiendo a la fecha mucha comparación entre el otro doblaje y el que hicimos para Netflix. Entonces, pues sí, eso sí me generaba como algo de presión. No solo la presión de que ya había hecho al actor y tenía que volverlo a hacer igual de bien, sino que iba a haber siempre una comparación con otro trabajo que ya se había hecho sobre esa misma serie. Claro, como dices, ya habías hecho la voz de Juan Job, entonces también lo podemos ver, bueno, lo podemos oír en el del sonido de la magia. Y como dices, ya hay un antecedente de otro doblaje, pero personalmente no es porque te tengamos aquí en Conexión K-Pop, pero realmente tu voz creo que queda muy bien en Juan Job. ¿Alguno de tus personajes que tienes te ha dejado alguna huella o que te haya marcado? Pues, ay, es que como actor, cada vez que haces un personaje, lo tienes que terminar de comprender como si fuera tu mejor amigo. Entonces, inevitablemente en tus interacciones humanas, en la vida cotidiana, tú aprendes algo de cada persona con la que te topas. Entonces, pues cada personaje te lleva a una reflexión y te lleva a algún aprendizaje. Entonces, pues creo que en ese sentido todos los personajes que he hecho me han dejado una huella muy, muy importante. Eh, Tal vez algunos más que otros, pero sí, en general, pues de todos he aprendido bastante al ponerme como en sus zapatos, al ser empático con ellos, al ver pues qué problemas son los que tienen, de qué manera los abordan. Todos me han enseñado algo, de cierta manera. Sería muy difícil decirte solamente de uno. También sabemos que eres director de doblaje. ¿Hay algo que siempre, bueno, con alumnos o con algunas personas, les des algún consejo cuando empiezan en eso del doblaje? Pues hay un montón, muchísimos, Pero pero así uno creo que que digas el esencial. yo pienso que lo esencial es no creer en ningún momento que ya lo sabes todo, porque eso es lo que puede ocasionar más tropiezos, o sea, el llegar a un punto donde tú creas que ya lo sabes todo, que ya no tienes nada que aprender y que entonces ya todos te hacen los mandados y nadie sabe y solamente tú, te puede llevar a que te empieces a quedar sin trabajo porque
ya no te actualizas, ya no te das cuenta de cómo cambian las tendencias globales de la actuación y entonces tú estás actuando con un estilo que ya no está vigente, pero sientes que todos están mal y tú estás bien y pues te dejan de dar trabajo, ¿no? O en tu actitud se ve, o sea, desde cómo das el saludo se nota la soberbia de una persona y pues los directores no quieren trabajar con gente que tenga una actitud nefasta, porque al final es un trabajo estresante, o sea, dirigir conlleva pues bastante estrés ya por el solo hecho de estar a cargo de un contenido. Ahora eso súmale un montón de procesos muy burocráticos que hay en las empresas Ujú. que complican un poco más también el cuidado de la parte artística para el director. Y pues a eso súmale que llegue alguien con una actitud como de, hola, te vengo a enseñar porque tú no sabes. Pues no, o sea, definitivamente evitas trabajar con ese tipo de personas. 100%, o sea, siempre hay que ser muy, muy humildes. Esto no significa que hay que hacerle la barba a los directores, para nada. O sea, simplemente hay que conducirse con respeto y con humildad, que es muy distinto a ser lambiscón, porque cuando son lambiscones también se nota y también da cringe y también es como de, "Ay, no, no quiero trabajar con una persona así de lambiscona". O sea, si cree que tiene que hacerme la barba para funcionar en el trabajo, pues tal vez su trabajo no es tan bueno, ¿no? ¿Tú cómo piensas que va el papel del doblaje latino en expansión? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que el ¿Cómo doblaje ves es el lo que papel? ha hecho que estos contenidos puedan conectar con tanta gente, porque pues definitivamente nuestras abuelitas y nuestras mamás no estarían viendo K-dramas si tuvieran que batallar con el coreano o con los subtítulos y así. O sea, sé que a muchísima gente le gusta más verlo en el idioma original y está padrísimo, pero hay muchas personas que lo ponen mientras están haciendo otras cosas, ¿no? Y para que los K-dramas puedan competir con esa telenovela que ven nuestras mamás en Televisa, en TV Azteca y así, pues definitivamente tiene que estar en español, ¿no? Es bastante incómodo para mucha gente estar leyendo subtítulos y muchas personas ni siquiera es que no quieran, sino que no pueden, o sea, por problemas de la vista que ya todo el mundo tenemos en el siglo XXI, es más difícil leer que escuchar. Entonces es como de, déjame, pongo mis lentes para leer la telenovela. Pues no, ¿verdad? Entonces muchísima gente lo prefiere en español. Y creo que gracias a eso es que se ha podido expandir a mucho más público que el de nicho. Antes era pues una cosa muy de nicho, que le gustaba a tres, cuatro personas que eran fans de la cultura asiática y ahora pues todo mundo ve K-dramas. Entonces eso está padrísimo y creo que sí tiene mucho que ver con el doblaje. Porque como dices, ahora cada vez, ya sea la mamá, la abuelita, todos estamos en nuestra adicción a ver los K-dramas, las mamás mientras cocinan, ¿no? Mientras estás comiendo. Entonces creo que ha sido una parte muy importante a ustedes los actores de doblaje porque han permitido que más personas podamos seguir teniendo acceso a estas series. ¿Tienes algún actor que quisieras doblar? O sea, que sea tu sueño el que te digan vas a doblar a este actor. Uy. Am, pues no, creo que no, o por lo menos no lo he pensado. Eh, no, creo que no. O sea, creo que mi sueño es conservar a los actores que ya he hecho. O sea, que como son Kang Teo, Wang In-yeop, todos ellos, pues seguirlos haciendo una y otra vez, porque eso sí disfruto muchísimo. Pero así como que actores que no conozca y que diga, ay, cómo me gustaría hacer la voz de él, pues creo que no tengo ninguno. Ok, bueno, y pues ya estamos terminando. Quisiéramos saber todavía mucho más porque muchas personas tienen curiosidades sobre tu trabajo, sobre ti. ¿Qué viene para Pablo? ¿Qué proyectos vienen? ¿En dónde te podemos seguir?
Pues, no se pueden enterar de los proyectos que vienen porque todo es súper confidencial hasta que ya se publica. Se pueden enterar de las segundas temporadas, eso sí, es bien sabido que Netflix está trabajando en la segunda temporada de One Piece live action. Entonces, pues, ahí si todo sale bien, me volverán a escuchar como Usopp, esperemos que sí. Se Yeah. dice también, hay rumores desde hace como 2 años de que viene una segunda temporada de La Abogada Gu, pero pues no veo claro yo, entonces ojalá que se apuren y que sí salga. Se acaba de estrenar el OVA de Skate Infinity, donde soy la voz de Reki, el protagonista. Esa es en Crunchyroll, entonces por ahí también nos podemos escuchar. Y pues nada, síganme en mis redes sociales, en TikTok les cuento muchísimo sobre las cosas que voy haciendo ya que se estrenan, porque antes de estrenarse no se pueden enterar de nada y no pueden ustedes andar contando tampoco si son actores de doblaje o aspirantes al doblaje. Hasta que ya se publica, ya la gente se puede enterar. Otra cosa que también se estrenó hace poquito es Yu-Gi-Oh! Sevens, donde soy Yuga, el protagonista, y también fui el director del doblaje de esa serie. Entonces ese lo pueden ver en Roku TV. La verdad, modestia aparte, quedó muy bonito todo, todo el mundo muy talentosos, todos le echaron muchísimas ganas. Y ese fue un secreto que nos guardamos durante como 4 años, porque empezamos a doblar la Wow. serie en el 2021 y apenas se publicó este año. O sea, la terminamos como en un lapso de 2 años, pero apenas ahorita se publicó, entonces pues que nos den un premio por haber guardado el secreto tanto tiempo. Y bueno, síganme en Wow. TikTok, Instagram, Facebook, por allá nos leemos, nos escuchamos y conforme vaya estrenando cosas, yo les voy contando. Pues muchas gracias, Pablo, por contarnos un poquito de tu experiencia y por brindarnos tu voz en tantos personajes que muchos queremos. Y pues seguimos pendientes de tu trabajo y esperamos poderte tener muy pronto otra vez aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todas las personas que los escuchan y los quiero mucho. Les mando un corazón coreano. Gracias.